Es muy grato presentar la experiencia de casa, la experiencia del Senati en el Perú en la formación dual. Esta presentación estará a cargo del licenciado Jorge Chávez Escobar. Jorge es actualmente el gerente académico del Senati. Jorge, adelante, por favor. Bienvenidos a todos y todas que nos visitan tanto del país como del extranjero. Es realmente un honor en esta oportunidad presentar la experiencia del Senati que ha sido forjada durante 50 años por tantos funcionarios industriales y técnicos que hicieron posible este sueño ahora hecho realidad Senati. En esta construcción tuvo un rol muy importante la cooperación internacional desde sus inicios. En los primeros años del Senati teníamos una cooperación bastante fuerte, tanto de Alemania, Austria, ¿no?, Bélgica, Francia y muchos países más que colaboraron estrechamente con el Senati para desarrollar una formación profesional en el país y tratar de dar el soporte necesario a las empresas para mejorar la productividad y la competitividad. Este proyecto se ha ido construyendo en el tiempo, partiendo desde una etapa inicial de formación íntegramente dentro de las empresas y posteriormente fue evolucionando a formación compartida, luego formación en centros y posteriormente la formación dual. Desde sus inicios el Senati manejaba tres formas, digamos, de formación. Una era la formación netamente en centros, uno era una formación compartida, que es lo que ahora llamamos el dual, y una formación netamente dentro de la empresa. En el tiempo hemos identificado que la forma más efectiva de hacer la formación es en la formación dual. Por eso es que ha tenido tanto desarrollo en los últimos años, en los últimos 25 años, de tal manera que hemos pasado de una formación de 2.000 aprendices a una formación actualmente ya de 49.000 aprendices. Y seguimos avanzando. Bueno, en este contexto, en primer lugar, queríamos ver cómo está el panorama educativo aquí en el Perú. Actualmente tenemos, este es el censo del año 1993, donde vemos que el 67% de la población solo cuenta con educación básica, inicial, primaria o secundaria. Y el 11% tenía educación técnica, educación no universitaria, le llamábamos en ese entonces, y el 13,6% educación universitaria. Hemos avanzado un poco hasta el año 2007, en la actualidad tenemos ya cerca del 18% que tienen educación tecnológica, educación técnica, y el 19% tiene educación universitaria. El fenómeno que se da en el Perú es el mismo, creo que vive en casi todos los países de la región. Los jóvenes tienen tendencia a optar o querer estudiar carreras universitarias y todavía no valoran suficientemente la educación técnica. Esa es una realidad que tenemos que afrontar. Otro tema es que la educación universitaria, salvo excepciones, es de escasa calidad. Y la educación técnica tampoco escapa a esta realidad. En el Perú tenemos más de 1.000 institutos técnicos, varios miles de centros técnico-productivos, pero hay serios problemas con la calidad de la educación, tanto la educación reglada como la educación no reglada. Entonces, una problemática bastante profunda y el hecho, solamente imaginemos una industria, ¿no? ¿Cómo es una empresa industrial? ¿Cuántos gerentes necesitamos en una industria? ¿Cuántos jefes de planeamiento, de producción? ¿Cuántos supervisores y cuántos técnicos necesitamos en una industria? Si nos damos cuenta de la pirámide que tenemos en una industria, nos damos fácilmente
cuenta en dónde debemos poner énfasis en dar formación profesional. Ese es uno de los retos entonces que tenemos aquí en el Perú. Aquí hay un gráfico que nos ilustra sobre el índice de competitividad. Bueno, hemos avanzado un poquito en el Perú, estamos por aquí. Vamos a ver, estamos por aquí, cerca de Colombia. Pero este índice de competitividad tiene que ver con un tema importante, que es la capacitación en el puesto de trabajo. Vemos que una correlación muy cercana que se pudo identificar analizando estos índices de competitividad era esa correlación que había entre formación en el puesto de trabajo y competitividad de los países. Es un tema a pensar, a reflexionar. Otro tema también es lo que ya se mencionó ayer por parte de los empresarios que dieron su testimonio, ustedes también lo han manifestado, los anteriores expositores, que hay una creciente escasez de técnicos en el mundo. Nuestro país no es la excepción. Cerca del 55% de las empresas medianas y grandes tienen problemas para conseguir técnicos calificados. Entonces, también hay la necesidad de mejorar, de masificar la formación técnica en general, ¿no? Seguramente también en los demás países. Otro reto importante es los cambios, ya se mencionó también bastante sobre los cambios. Ya no es posible hacer una formación para toda la vida, la formación tiene que ser durante toda la vida, hay que aprender siempre, eso lo mencionó Ulrich. Y aquí tenemos también varios anfibios, ¿no?, en este tema, porque se piensa, la educación todavía no ha entendido lo que piensa la empresa, entonces tenemos que entendernos. En la práctica sabemos que en el mundo del trabajo tenemos que aprender siempre, no hay alternativa. ¿Qué ha pasado en el mercado? Ya lo sabemos, mercados internacionales, mayor competencia, predominio de los servicios, mayor orientación hacia el cliente, eso implica también que la persona tiene que cambiar su manera de pensar, ya lo mencionaba justamente en Ferreiros, por ejemplo. ¿Por qué ellos le daban tanta importancia a la comunicación, a la interacción, al liderazgo de los jóvenes en su formación? Porque eso es parte de su política de orientación al cliente. Los cambios en la organización del trabajo también nos obligan a un perfil distinto, ¿no? La integración de las tareas, mayor responsabilidad en la ejecución de esas tareas, los ciclos más breves en el desarrollo de los productos, ¿no?, nuevos procesos de producción, incorporación de nuevas tecnologías en cada etapa de los procesos, cada vez más rápido. Por último, las conciencias de calidad, la conciencia ecológica, la inclusión social, son nuevos temas, son temas que cada vez obligan a un nuevo perfil. Por eso es que la formación profesional tiene que acoger estos cambios y tiene que asimilar e incorporar en el diseño de sus procesos, en sus procesos mismos formativos y en la evaluación de sus resultados. Hoy en día sabemos que el tiempo de aprendizaje es mayor, sin embargo la exigencia de la empresa es que la formación sea más breve y que sea más específica. ¿Qué nos queda entonces? Formar de acuerdo a las necesidades de la empresa, pero dotar al aprendiz de herramientas que le permitan aprender en el puesto de trabajo, que le permitan continuar su autoaprendizaje. Y para eso hay que dotarlo de diferentes capacidades. Una es la capacidad metódica, otro es lo que se mencionó también hace un momento, la necesidad de aprender un segundo idioma. Casi la mayor parte de información tecnológica está en el idioma inglés, entonces ya hemos visto que en Colombia, en República Dominicana, El Salvador, le están dando bastante énfasis al inglés. Efectivamente, aquí en el Perú también lo hemos convertido ya en parte de nuestro sistema de formación profesional, el aprendizaje de un segundo idioma, que es en este caso el inglés. El tema de la informática también igual, porque los jóvenes pueden saber usar una computadora, pero ¿la saben usar como herramienta de aprendizaje? Entonces hay un esfuerzo también que hacer en ese tema para que los jóvenes incorporen a la tecnología como parte, como una herramienta de aprendizaje. Se exige mayor cooperación y comunicación, mayor nivel de conocimientos, pero hay menor tiempo.
Hay mayor cantidad de conocimientos, pero ¿cómo lo asimilamos? Entonces hay que seleccionar, lo que decía Ulrich, hay que seleccionar los conocimientos pertinentes y adecuados a lo que queremos lograr. Hoy en día nos exige mayor responsabilidad, pero al mismo tiempo también nos exige mayor trabajo mental. Eso implica que los jóvenes tienen que desarrollar capacidades no solamente operativas, sino capacidades intelectuales. Esos cambios se traducen pues en una serie de cambios también en la forma de operar, y eso es lo que queremos mostrar a través de nuestra experiencia aquí en el CENATI sobre el modelo de aprendizaje dual. Un poco lo que es el CENATI en cifras, ¿no? Este año tenemos 49.192 alumnos en programas de formación, hay 335.000 matrículas en cursos de capacitación, hasta diciembre eso será un poquito más, 81 centros de formación y capacitación, trabajamos con 15 programas, en 59 carreras de formación profesional, 2.000 cursos, poco más de 2.000 cursos de capacitación. Nuestro país tiene 25 regiones, estamos en 24, y trabajamos con 9.500 empresas donde están haciendo formación práctica los aprendices. Un poco ese es el esquema. Aquí se me olvidó mencionar cuántos varones y mujeres, seguramente también es parte del interés. Tenemos aproximadamente un 13% de mujeres, de damas en el proceso de formación. Y aquí hay una anécdota curiosa que quería compartir con ustedes. Hace unos años, en carrera de confecciones de prendas de vestir, por ejemplo, veíamos que el 100% eran damas. Era muy raro ver por ahí hay un joven, un varón, aprendiendo la carrera de confecciones. Hoy en día eso ya no es así. Hay un porcentaje interesante, un 30 o 40% de varones estudiando carrera de confecciones. Pero eso tiene que ver con la demanda de la empresa. Las empresas han desarrollado procesos de producción, de unidades de producción, donde se hacen operaciones donde el 100% del tiempo el operario está de pie. Entonces demandan operarios varones. Entonces va generando una corriente de interés en los jóvenes varones de estudiar la carrera de confecciones. Y en otro lado de la medalla tenemos a las mujeres estudiando mecánica automotriz, ¿no? O electricidad industrial o soldadura, que no eran carreras que usualmente estudiaban las damas. Lo mismo pasa con operadores de maquinaria pesada, ¿no? Manejando los camiones de maquinaria pesada. Tampoco era usual que las damas manejaran estos camiones, pero hoy en día son una de las fuentes de interés para su formación profesional. Con respecto a la participación de los empleadores, este es un elemento muy importante de nuestro modelo. La participación de los empleadores lo consideramos como uno de los elementos críticos y muy importantes para que el sistema funcione. Se hablaba de la necesidad de coincidir intereses. ¿Cuál es el interés de los jóvenes cuando vienen a una formación profesional? En el caso del CENATI, los jóvenes que vienen aquí al CENATI vienen porque quieren trabajar, o sea, buscan una formación profesional que en el menor tiempo posible les permita acceder a un puesto de trabajo. Ese es su interés, para eso vienen. ¿Cuál es el interés del empresario? Tener técnicos que puedan incorporarse a los procesos de producción y puedan contribuir a la productividad de las empresas en el menor tiempo posible. ¿Y cuál es el interés de la sociedad? Ser un país más competitivo. Entonces, hay coincidencia de intereses, pero para que esto funcione, las carreras tienen que diseñarse en función de las tareas o trabajos o puestos de trabajo que hay en las empresas. La formación profesional tiene que orientarse a desarrollar las capacidades que se requieren para esos puestos de trabajo. Si no logramos esa coincidencia, es poco probable que los empleadores nos abran la puerta para que los jóvenes puedan entrar a hacer una formación dual. Entonces, uno de los temas muy importantes y críticos, lo consideramos nosotros, es esa vinculación cercana con la empresa. Trabajar permanentemente cerca de los empresarios. Para eso, en primer lugar, tenemos el Consejo Nacional del CENATI y con los consejos zonales. Aquí participan 114 empresarios. Aquí están la mayor parte de directores zonales del CENATI que justamente trabajan con los consejos zonales. La participación en órganos de apoyo en los procesos operativos. Aquí tenemos
comisiones consultivas por áreas especializadas. Por ejemplo, una comisión consultiva es mecánica automotriz, otra de metalmecánica, otra de electrotecnia, otra de administración industrial, de tal manera que los empleadores pueden, a través de estas comisiones, hacer llegar sus sugerencias de mejora, perfeccionamiento de perfiles, programas, contenidos, equipamiento, metodología o lo que ellos estimen pertinente o que observen que hayan cambios tecnológicos también en sus procesos de producción. Los empresarios también participan a través del pago de la contribución económica a través de un aporte. En el caso peruano, el aporte es 0,75 de las planillas. Eso representa aproximadamente un 30% del presupuesto institucional. El resto de los ingresos son generados por acciones propias de la institución. Y también participan abriendo la puerta a los jóvenes para que hagan su aprendizaje práctico. Aquí ya mencioné, habían 9.500 empresas, son un poquito más en realidad, ¿no?, que abren sus puertas para aprendizaje práctico. Ahora, para que el sistema funcione, necesitamos organizarlo de tal manera que responda a las demandas. Entonces, lo primero que hacemos dentro del proceso es la determinación de necesidades. Todos los planes de trabajo de las direcciones zonales del SENATI parten de una determinación de necesidades. Se identifican cuáles son los requerimientos de la producción, qué nuevos puestos de trabajo han aparecido, qué actividades económicas están emergiendo, entonces de tal manera que se puedan identificar qué actividades formativas se requieren desarrollar. Una vez identificadas estas necesidades, se hace la elaboración de los perfiles ocupacionales, ¿no?, aplicando una técnica que es el análisis ocupacional participativo, que lo vamos a ver más adelante. Se identifica el perfil de las competencias o qué capacidades se requiere para el desempeño de determinado puesto de trabajo o puestos de trabajo. Se hace el diseño y desarrollo curricular, pero partiendo de tareas concretas. Es algo que cuando se empezó la implementación del SENATI hace 50 años ya casi. ¿Por qué se implementó el SENATI? No les contamos esta historia a todos. El SENATI nace porque, aún habiendo instituciones técnicas en el Perú, las instituciones técnicas no conversaban con la industria. Entonces, los programas que se daban en las instituciones técnicas, los contenidos que se daban no correspondían con la realidad del empleo. Por eso es que nace SENATI, se crea una institución que responde a esa realidad del empleo. Entonces, el diseño y desarrollo curricular de las tareas desde entonces hasta ahora parte de las tareas típicas que se desarrollan en la ocupación en la empresa. Ese es el pretexto didáctico para aprender. La implementación de recursos, sin recursos no se puede hacer formación profesional, tanto en la empresa como en la entidad formativa. Los procesos de promoción y admisión de participantes, el proceso mismo de enseñanza-aprendizaje. Acá hay un tema importante en el tema de enseñanza-aprendizaje. Tal vez tenemos que ver el tema de cómo continúa aprendiendo el joven, porque en el centro de formación lo tenemos a nuestro alcance, está todos los días con el instructor, está compartiendo un aula de aprendizaje, pero ¿qué pasa cuando va a una empresa? ¿Qué es lo que encuentra en una empresa? Para empezar, encuentra un ambiente laboral, no un ambiente académico. Luego va a encontrar tareas reales, problemas que resolver. Entonces, para que pueda enfrentar esta situación de aprender tareas reales y aplicar en tareas reales, aprender a desarrollar estas tareas en el puesto de trabajo, tenemos que instrumentalizarlo antes. Entonces, en el SENATI hacemos un proceso que se llama formación básica, donde se le desarrollan las competencias básicas para incorporarse a un puesto de trabajo, pero también se le enseña la metodología de autoaprendizaje, de aprender a aprender, para que él pueda asumir esas tareas reales, pueda buscar la información que necesita para desarrollar esas tareas, pueda hacer sus planes de trabajo, pueda tomar decisiones, pueda realizar sus tareas, pueda controlar sus resultados. Entonces, esa es la parte muy importante que permite el acceso de los jóvenes a la empresa. Si no se hace de esa manera, lo dificultamos que suceda. Lo que decía Ulrich también nos llamó la atención, porque efectivamente no se puede trasplantar modelos. El modelo alemán, que tiene cientos de años o 1000 años probablemente,
Aquí en el Perú, ojalá que no nos tome más de 1000 años implementarlo bien, pero uno de los temas que encontramos cuando iniciamos el dual en el Senati es que justamente se le envió a los jóvenes a la empresa y la empresa decía, oye, pero este no sabe nada, entonces ¿cómo va a asumir un puesto de trabajo? Entonces cambiamos el sistema y ya no los enviábamos a la empresa directamente, sino nosotros le damos una formación básica antes que vayan a la empresa. Otra cosa que también cambiamos es que inicialmente la empresa presentaba a los jóvenes y lo enviábamos y entraba a la formación directamente. Pero la educación básica en el Perú tiene serios problemas, como en muchos países de la región también. Los jóvenes vienen con secundaria concluida, pero no saben sumar y restar, o no saben multiplicar, o no saben lo básico de las ciencias. ¿Cómo asumir un proceso formativo si no se tienen los conocimientos fundamentales? Entonces incorporamos una nivelación académica. Entonces hicimos una serie de cambios, no tanto ensayo y error, pero algo también de ciencia había, para ir modelando el sistema dual. Eso nos ha tomado algunos años. Hoy en día hemos hecho recientemente un cambio que lo vamos a comentar más adelante. Bueno, la evaluación siempre se hace por desempeño, no hay evaluación que no sea por desempeño, y el seguimiento a los egresados es un tema bastante interesante porque a través del seguimiento a los egresados se puede tener indicadores claros respecto a al impacto que ha tenido la formación profesional, ¿no?, en la vida de los egresados, si han logrado trabajo, cómo han mejorado su nivel de vida, ¿no? Eso es muy importante para medir el resultado de la formación. Para los perfiles nosotros manejamos el análisis ocupacional, aplicamos el análisis ocupacional participativo, tenemos como resultado una matriz DACUM. Esto es lo que le llamamos área de responsabilidad, en realidad corresponden pues a puestos de trabajo en una empresa, identificamos cuáles son las tareas típicas. Pero ¿quién hace este trabajo? Nosotros como Senati apoyamos en la parte metodológica, pero quienes nos dan la información para definir cuáles son esas áreas de responsabilidad y cuáles son esas tareas, son los mismos trabajadores más experimentados de las empresas. Se hace una selección de empresas, se convoca a sus especialistas y se hace un taller de análisis ocupacional para identificar cuáles son los procesos de la empresa, cuáles son los puestos de trabajo con que se atienden estos procesos, cuáles son las tareas típicas que realizan y cuáles son los estándares de calidad que se deben aplicar como resultado de esas tareas. Por eso es que la unidad de observación para hacer el análisis ocupacional es el empleo, el puesto de trabajo. Sobre ese puesto de trabajo o cargo nosotros hacemos el análisis de las tareas y la agrupación de puestos de trabajo configuran pues una ocupación o una rama ocupacional. ¿Qué conocimientos desarrollar en la formación? Es otro tema también bastante interesante porque en el sistema tradicional partimos pues de una formación basada en asignaturas, en materias del conocimiento. Pero eso en una formación profesional es muy complejo y no es útil directamente. Hemos visto, todos somos conscientes de la gran cantidad de conocimiento que existe hoy en el mundo. Tenemos que partir de una selección de los conocimientos adecuados, los conocimientos aplicados, que no solo son los más importantes para aprender, sino que son los más motivadores, porque tienen que ver con la actividad que están realizando. Eso permite una asimilación plena de ese conocimiento, un aprendizaje, ¿no?, una apropiación del conocimiento. De lo contrario, se olvidan. Entonces, muy importante seleccionar aquellos conocimientos que son realmente los necesarios, aquellas informaciones que son necesarios para el aprendizaje. Entonces, en función de las unidades de trabajo, que son las tareas o los puestos de trabajo o las ocupaciones, se seleccionan los conocimientos que se requieren, las informaciones que se requieren. Informaciones sobre productos, sobre recursos, sobre máquinas, sobre procesos, de tal manera que estas informaciones, siendo significativas o relevantes para el aprendizaje, permite a los jóvenes su asimilación, su apropiación. De esa manera se vuelven importantes y se vuelven aplicables, ¿no? Por ejemplo, si hacemos un análisis, como se ha hecho recientemente para una nueva carrera que hemos implementado, primero se identifican cuáles son los procesos de la empresa. Como vemos ahí están sus principales operaciones, sus principales áreas. De esa manera identificamos sus principales procesos. Y luego identificamos cuáles son los puestos
con las cuales atienden esos procesos, cuáles son los empleos. Y de estos empleos recién se configuran las carreras. Cuando hacemos la definición de contenidos, partimos de la tarea, porque esa tarea después nos va a servir de pretexto. Esa tarea la van a desarrollar durante la formación. Entonces, en la tarea vemos qué contenidos de tecnología, por ejemplo, de materiales, de procesos, de productos, de información técnica, se requiere para el aprendizaje de esa tarea. Luego, qué de matemáticas se necesita aprender o desarrollar para esa tarea, qué de ciencias básicas, qué cosas de dibujo técnico, qué cosas de seguridad, salud, calidad, tienen que ver con la tarea. Esto hace que el contenido de esos contenidos se aprendan realmente, se fijen y se transformen en conocimiento en las personas a través del aprendizaje. ¿Por qué? Porque motivan, porque son necesarios, porque son indispensables para la realización de la tarea. Esa es nuestra forma de hacer diseño curricular, no por asignaturas, sino por proyectos, por tareas concretas. ¿Eso también qué significa? Que el instructor no es un instructor de materia, sino que es un instructor que para empezar debe tener necesariamente experiencia industrial. Es decir, debe provenir del mundo del trabajo, del mundo de la producción. Y como ya se mencionó anteriormente, es un serio problema, porque en época de crisis, tengan la seguridad que teníamos gran cantidad de instructores haciendo cola en la puerta, pero estamos en un crecimiento económico sostenido los últimos años. A pesar de la crisis, rápidamente hemos pasado. Entonces es más difícil conseguir instructores, perdemos muchos instructores porque la empresa se los lleva, pero bueno, como dijo Ulrich, ganamos un buen instructor en la empresa y por ahí hemos hecho una inversión. Pero es un reto, es uno de los retos muy importantes para las instituciones de formación profesional, para hacer formación profesional por competencias, tener pues a las personas apropiadas para conducir estos procesos. Y por ahí empieza un cambio de paradigma, porque el que viene de la industria está habituado a la práctica y es fácil instrumentarlo metodológicamente para conducir un proceso de aprendizaje. Aquel que no conoce la industria tiene serios problemas para asumir tareas de aprendizaje. Bueno, tiene que pasar un dual primero dentro del Senati para lograr ese aprendizaje. Entonces son procesos que tenemos que tenerlos en cuenta cuando asumamos el reto del dual. Por otro lado, el instructor no es un instructor de asignatura, no es un instructor de matemáticas o de física o de lenguaje, es un instructor de la especialidad. Y tiene que abordar y desarrollar con los jóvenes los conocimientos que se necesitan, ¿no?, de matemáticas, de ciencias básicas, aplicadas a las tareas. Entonces, se requiere un instructor muy calificado. Y es ahí donde entra a tallar justamente el gran esfuerzo que se tiene que hacer continuamente de capacitación y de actualización de docentes para lograr el perfil de docente que se necesita para conducir un proceso de formación profesional en centros de formación. La metodología que aplicamos tiene que ver con estos 6 pasos. Esto fue producto de una cooperación alemana. A finales de los años 90 se hizo un convenio, un acuerdo para un proyecto que se llamó Formación de Formadores. En este proyecto trabajamos varios años con la cooperación alemana para implementar y desarrollar el método de proyectos. Este método de proyectos está generalizándose en el Senati, de tal manera que hemos encontrado su principal virtud, que es instrumentalizar al joven, al aprendiz, para desarrollar su capacidad metodológica, metódica, para el aprendizaje permanente. Y por ese lado, es una herramienta muy útil para prepararlo durante la formación básica y pueda tener facilidad para continuar su aprendizaje dentro de la empresa. Esa es la principal virtud que le hemos encontrado a esta metodología. No es solamente mirar una operación y luego repetirla, sino tiene que aprender a buscar información relevante, información necesaria para la tarea, tiene que aprender a planificar su trabajo,
tiene que aprender a tomar decisiones, alternativa A, B o C y decidir la correcta. Tiene que aprender a hacer el trabajo, obviamente, porque un técnico que no sabe hacer las cosas no tiene muchas posibilidades, pero tiene que aprender a controlar su trabajo, el propio y el de los demás. Tiene que aprender a valorar sus resultados. Entonces, esto como ciclo continuo lo que hace desarrollar en los jóvenes varias capacidades. Capacidades de comunicación, capacidades de planificación, capacidad de tomar decisiones, capacidad de liderar procesos, de liderar grupos, capacidad de realizar su trabajo también en la parte técnica, capacidad de controlar, de supervisar. De tal manera que eso le permite después insertarse con mayores posibilidades en el mundo del trabajo. Esta es la principal virtud que hemos encontrado en nuestro método de proyectos y esto es la razón por la cual se ha generalizado en el SENATI. Muy bien, se ha tratado bastante sobre las virtudes de la modalidad dual, que es un aprendizaje en condiciones reales, que hay un desarrollo de capacidades realmente en el trabajo y que tiene una vinculación directa entre la dinámica del sistema productivo y los centros de formación profesional. El esquema operativo actual del SENATI para la formación dual es el siguiente, lo voy a pasar un poco rápido, después lo vamos a ver en un video. En primer lugar, hay un examen de admisión que es una evaluación de capacidades básicas, por ejemplo, capacidades de razonamiento matemático, capacidades básicas de comunicación, de tal manera que ingresan a un ciclo de estudios generales en primera instancia. ¿Qué cosa es el ciclo de estudios generales? Viene a ser un ciclo propedéutico preparatorio para iniciar la profesionalización. Esta es una innovación que hemos incorporado. Antes era parte del proceso de admisión, ahora se ha incorporado como parte integral de la formación. Durante este primer ciclo de estudios generales se le hace un reforzamiento en ciencias básicas, en matemáticas, en dibujo técnico, en inglés, en informática, de tal manera que los jóvenes cuando ingresen a la profesionalización estén adecuadamente instrumentalizados, superando las deficiencias que han tenido en general de la educación básica. Esto ha tenido que hacerse de esta manera porque todavía nos va a tomar algunos años más resolver el problema de la educación básica en el Perú. Entonces tenemos que hacer algo como institución de formación profesional si queremos avanzar. Entonces el ciclo de estudios generales ya se ha incorporado como parte de la formación. Luego viene una formación básica. En esa formación básica los jóvenes lo que aprenden son las tareas fundamentales de la profesión, para que puedan insertarse posteriormente como ayudantes o auxiliares en un puesto de trabajo de las empresas. Y acá nuevamente entramos al tema de los intereses. La empresa para asimilar un aprendiz, por lo menos que esperan en nuestro país, es que produzca algo. Entonces lo que hacemos es prepararlo durante la formación básica para que se incorpore como ayudante, como auxiliar en un proceso productivo. Una vez que ya se insertó en el proceso productivo, viene el soporte nuestro para continuar ya una formación práctica en función de un plan de aprendizaje. Hay un plan específico de aprendizaje diseñado para cada carrera y hay un control de seguimiento de ejecución de ese plan específico y en el caso de que no se lograra cumplir todas las tareas, porque muchas empresas no tienen todas las tareas completas, entonces lo que se hace es un seminario de complementación. Ese seminario es una innovación también que se ha incorporado. De lo contrario, no es factible completar todas las tareas que debería aprender o desarrollar los jóvenes en su formación. Entonces, de esa manera, a través del seminario se complementan aquellas tareas que nos hicieron durante la formación práctica. También tenemos un plan de rotaciones y una serie de elementos más que nos ayudan, ¿no?, a desarrollar la profesionalización en los aspectos técnicos, metodológicos y desarrollo personal y social. Por último, los que culminan el proceso reciben una titulación, en este momento ya a nombre de la Nación, hay un reconocimiento académico como educación superior. Okay, eso es el ciclo de estudios generales, hay 4 áreas que se desarrollan ahí. Hay un punto que no mencioné, es la vinculación con las empresas. En el país nosotros tenemos para vinculación con las empresas 2 normativas.
la normativa del SENATI, que es la ley 20151, que es una ley donde se especifica cuáles son los requisitos de un contrato de aprendizaje. Aproximadamente 6.000 jóvenes de los 49.000 que tenemos están bajo este sistema que es el contrato de aprendizaje. Esto se da entre el SENATI y las empresas patrocinadoras, que son las que aportan al SENATI. Pero los otros 43.000 jóvenes están en un sistema que se llama convenio de colaboración mutua SENATI-empresa. Esto en base a la autonomía que tiene el SENATI para definir estos procesos. Hay un acuerdo en nuestro Consejo donde se especifica cuáles son las reglas que se aplican para los convenios de aprendizaje. Pero también hay otro marco legal del Ministerio de Trabajo que tiene que ver con la Ley de Modalidades Formativas Laborales. Entonces también hay jóvenes, hay empresas que se acogen también a estos convenios de modalidades formativas laborales. Cualquiera de las dos formas, sea vía reglamentación SENATI o vía reglamentación Estado, en ambas los jóvenes tienen posibilidades de vincularse con las empresas. ¿Cuáles son las diferencias? La forma remunerativa que van a tener. En el caso de los convenios de aprendizaje, la empresa define el monto que da como subvención a los jóvenes. En el caso de los contratos de patrocinio, es media remuneración mínima vital, y en el caso de los convenios bajo modalidades formativas es una remuneración mínima vital. Entonces, esas modalidades cambian ya en función de los criterios que aplica la empresa. Las herramientas que nos ayudan a viabilizar la formación práctica en las empresas son el plan específico de aprendizaje, el plan de rotaciones, el seguimiento de la formación práctica de la empresa. Esa es otra innovación también que hizo el SENATI. El instructor que desarrolla la tecnología en el SENATI, vienen una vez a la semana al SENATI, es el mismo instructor que va a las empresas a hacer seguimiento de la formación práctica. ¿Cuál es la finalidad de hacer de esta manera las cosas? El instructor que está en el SENATI desarrolla la tecnología. Una vez al mes lo visita en su empresa, conversa con el monitor, revisa el plan de avance de su plan de aprendizaje y también identifica cuáles son los problemas del aprendiz. ¿Qué es lo que hace cuando regresa aquí al SENATI el instructor? Reforzar aquellos aspectos que ha identificado débiles en la formación de los jóvenes. Pero es el mismo instructor que tiene a cargo la formación el que hace el seguimiento, no es otro, es el mismo. Luego, el cuaderno de informes, la libreta de seguimiento y los seminarios que había mencionado que son necesarios para complementar la formación práctica. Bueno, un poco la evolución del aprendizaje dual de los últimos años, hemos pasado de 44.000 jóvenes en formación, actualmente son 49.192 hasta el día de ayer, ¿no? Antes de terminar, quisiera mostrarles un video que hemos desarrollado sobre el sistema de aprendizaje dual del SENATI, que es bastante ilustrativo también respecto a la forma en que se desarrolla. Adelante, por favor, Reimer. Aprendizaje dual, una experiencia exitosa de formación para el trabajo. El objetivo educativo de todo programa de formación profesional es desarrollar en las personas los conocimientos y las capacidades específicas que permitan el desempeño efectivo de las tareas o funciones productivas propias de alguna actividad humana, de modo que los egresados de los programas formativos puedan acceder a empleos formales y en las unidades productivas contribuyan al incremento de la productividad y competitividad. A la empresa se presentan profesionales jóvenes con muy buen currículum. Pasan el proceso de selección, se les toman los exámenes correspondientes, se los contrata, pero lamentablemente a veces tienen muchos problemas por experiencia práctica que les falta. De tal manera que a veces hemos tenido que prescindir de sus servicios, ¿no? Para la definición de los objetivos educativos y de los contenidos informacionales, así como para el diseño curricular y la organización de las actividades formativas, el SENATI aplica el método de proyectos de enseñanza-aprendizaje.
El método consiste en tomar tareas auténticas de la actividad productiva como tarea de aprendizaje, de manera que la realización de la tarea sea asumida como un proyecto personal que motive la búsqueda activa de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesarios para dicho propósito, así como la aplicación interesada y conjunta de todos estos elementos para el desarrollo práctico, inteligente y creativo de las capacidades específicas. Una ventaja importante del aprender a aprender, en base a la ejecución de las tareas reales, es que las tareas o funciones productivas de los puestos reales de producción puedan servir para que los estudiantes continúen sus procesos formativos, tal como ocurre con el sistema dual de aprendizaje del SENATI, en el que la mayor parte del proceso formativo se realiza en las instalaciones productivas de las empresas de producción. El desarrollo de la profesionalización a través del programa de aprendizaje dual consta de 3 etapas. Formación básica. Formación específica. Certificación titulación. Formación básica. Se realiza íntegramente en los centros de formación profesional del SENATI. Tiene como objetivos desarrollar los conocimientos y habilidades básicas de la ocupación, desarrollar las habilidades metódicas del aprendiz que le permitirá la adecuación a situaciones nuevas, desarrollar habilidades del aprender haciendo. En esa etapa el aprendiz desarrolla destrezas y habilidades prácticas en base a la aplicación de los conocimientos tecnológicos, científicos y humanísticos correspondiente a las tareas de los diferentes puestos de trabajo de la ocupación. Desarrolla técnicas de aprendizaje autónomo e investigativo, contando para ello con instructores facilitadores altamente calificados y de amplia experiencia industrial. La formación básica se desarrolla en un semestre. Al término de esta etapa, se implementa un proceso de evaluaciones con la finalidad de verificar que los aprendices hayan desarrollado las capacidades básicas que facilitarán la formación práctica en las empresas. Formación específica. La formación práctica en las empresas se desarrolla de acuerdo a un plan específico de aprendizaje PEA, donde se indican las tareas y operaciones típicas que debe realizar el aprendiz en la empresa. Un técnico o trabajador experimentado, nominado por la empresa y capacitado por el SENATI, cumple el rol de monitor, quien orientará el desarrollo y desempeño de los aprendices, basados en el plan específico de aprendizaje y un plan de rotaciones. En esta etapa, la función del instructor del grupo es desarrollar los conocimientos tecnológicos y además realizar el seguimiento de la formación práctica de cada uno de sus aprendices en la empresa, para verificar el avance en el desarrollo del plan específico de aprendizaje, el plan de rotaciones, asesorar a los monitores, orientar en la elaboración de los cuadernos de informe y recoger informaciones para diseñar y organizar los seminarios de complementación práctica. Los seminarios de complementación práctica se desarrollan en el SENATI, con la finalidad de nivelar el avance del plan específico de aprendizaje, dirigido a los aprendices que no han desarrollado todas las tareas señaladas en dicho plan. En el programa dual, el aprendiz aprende haciendo. Desde un inicio, está conociendo y desarrollando su ocupación en situaciones reales de trabajo. Está conociendo el equipamiento, viendo los problemas directamente en las máquinas, conociendo los defectos al instante y tomando las previsiones para que no ocurra. Esa es una de las ventajas que tiene el programa de aprendizaje dual. Al terminar, sabe programar, inspeccionar y ha ganado experiencia laboral en el tiempo que le ha tocado estar en la empresa, lo que muchas veces en el sistema tradicional no tiene estas posibilidades. El aprendiz del SENATI se integra rápidamente al proceso productivo, logrando adecuarse a las características y necesidades particulares de cada empresa. Nuestra función con ellos, aquí en Yanacocha, es orientarlos, ¿no? Orientarlos en todo el tipo de trabajo que hacemos diariamente,
en esta área, ¿no? Como todos los que empezamos alguna vez en cualquier trabajo, tenemos por ahí que no nos queda muy claro, entonces para eso estamos nosotros, para guiarle, enseñarle y corregirle en algo que esté un poco equivocado, ¿no? Considero que el sistema dual que se aplica en el Senati tiene muchas ventajas. Por un lado, se cuenta con un trabajador más dentro de la empresa y por otro lado, el aprendiz al recibir capacitación teórica y práctica permite que se adapte con facilidad a la empresa en la que va a trabajar y convertirse luego en un colaborador de alto desempeño. Los aprendices del programa de aprendizaje dual del Senati, a la vez que están en el proceso formativo, contribuyen directamente a la producción, desarrollando capacidades específicas y adecuándose a las características y exigencias de la empresa. Certificación titulación. El aprendiz que culmina satisfactoriamente todas las etapas de la formación presenta un proyecto de innovación y o mejora realizado en la empresa donde hizo su formación práctica, basándose en los procesos productivos de su empresa y la aprobación de ese proyecto por parte de los directivos de las empresas le permite acceder a la prueba ocupacional final para poner en evidencia el logro de sus competencias profesionales que le permite obtener el título a nombre de la nación como reconocimiento formal y documentado de sus competencias. El programa de aprendizaje dual del Senati se desarrolla en 44 centros de formación profesional en todo el ámbito nacional, con el apoyo de más de 9.000 empresas y se forman más de 49.000 aprendices. Como se puede apreciar, el Senati, mediante el programa de aprendizaje dual, ha incrementado considerablemente la cantidad de aprendices, empresas y centros de formación profesional en todo el ámbito nacional. El 81,1% de los empresarios encuestados opinan que el desempeño laboral de los egresados del Senati está en el rango de alto y muy alto. Agradecer a todos mis profesores del Senati durante mi formación, quienes me brindaron todos sus conocimientos para desempeñarme en la área laboral. El 78,8% de los aprendices del Senati opinan que la formación recibida en el Senati es de alta y muy alta calidad. Realmente la importancia del Senati en la modalidad de aprendizaje dual ha sido fundamental para el desarrollo de nuestra organización desde el punto de vista industrial, porque los jóvenes talentos se forman en la organización, se identifican y se genera un compromiso de trabajo continuo. Quería también comentarles que Hidrostal viene trabajando con este sistema de aprendizaje dual por más de 20 años y queremos invitarlos a que ustedes también participen de este proceso. La experiencia en nosotros ha sido muy buena, por tanto me atrevo a recomendar este sistema. Gracias Senati por este gran apoyo y seguiremos trabajando de la mano por el desarrollo de nuestra empresa y nuestro país. Bueno, a través de este video queríamos redescribir y resumir de qué manera se opera el sistema dual en el Senati, las experiencias que hemos acopilado en estos últimos años, también la estamos documentando para poder compartir, porque estamos convencidos de que es una forma de superar muchas carencias. El director nacional comentó al inicio de este seminario respecto a quiénes son los jóvenes que vienen a estudiar al Senati. 64% de los jóvenes tienen ingresos de menos de $400 al mes, familiares. No podrían pagar una formación técnica asumiendo todos los costos de la formación. Cuando ellos van a la formación práctica en las empresas, reciben una subvención que les permite solventar sus estudios y sus gastos. Eso les permite en el corto plazo desarrollar una profesión, incorporarse al mundo laboral y garantizado que más del 95% de jóvenes se insertan laboralmente. Porque hay otro requisito que piden los empleadores, ¿no?, que es la experiencia. Entonces, los jóvenes del sistema tradicional salen sin experiencia, los del dual ya salen con 2 años o 2 años y medio de experiencia. Si bien es cierto, muchas veces en la empresa no los pueden retener porque no hay suficientes puestos o porque ha habido bajas en la producción, entonces van a otras empresas. Pero lo que ha ganado el país, lo que ha ganado la persona es un técnico ya formado. Y la persona ha ganado
posibilidades altas de empleabilidad porque tiene una formación adecuada al trabajo, tiene experiencia profesional, tiene cultura de la empresa y eso le permite asimilarse rápidamente en otra empresa. Entonces las posibilidades son enormes si es que los manejamos adecuadamente y responsablemente. Es otro tema también de mucha importancia. Por eso es la necesidad de tener bajo control todos los elementos del sistema. Es ahí donde nos ponemos el énfasis, porque el tema de los instructores es un tema sumamente importante. El tema de equipamiento, tecnología, actualización de programas curriculares, el seguimiento de la formación práctica, la retroalimentación del sistema a través de la evaluación, tanto a los empleadores como a los estudiantes, son elementos que nos ayudan a tomar decisiones de mejora durante el proceso. Es muy importante que los que dirigimos un sistema de formación de esta naturaleza tengamos información precisa sobre estos elementos. Muy bien, como resumen final quería poner algunos puntos sobre por qué o cómo contribuimos a la calidad y pertinencia de la formación. En primer lugar, habíamos mencionado la participación de los empresarios, el involucramiento de las unidades productivas en los procesos de formación, la definición de la oferta en función de la necesidad de las unidades productivas y la gestión orientada a la efectividad de la formación. Aquí se hablaba mucho sobre cómo obligar a las empresas a recibir a los aprendices, ¿no? En nuestro país me refiero, ¿no? Se hablaba mucho de cómo obligarlos. Pero esto se produce de manera natural si coinciden los intereses. Porque si los obligamos se van a resistir, igual que nosotros. Entonces, tenemos que buscar coincidencia de intereses. Ese es el camino y creo que el Senati ha tenido la ventaja y tiene la ventaja de que tenemos a los mismos empresarios como parte de nuestros consejos, parte de nuestros directivos y tenemos eso ya institucionalmente, pero se puede desarrollar también en otros contextos. Otro elemento importante es la gestión eficiente y efectiva de los recursos. La formación técnica o tecnológica es costosa. Si no tenemos un manejo adecuado de los recursos, no funciona. Y la aplicación de metodologías que den preeminencia al aprendizaje en la acción, es decir, que desarrolle capacidades. Por eso es muy importante el perfil de los instructores, ¿no? Y la metodología que se va a aplicar. También la incorporación de las nuevas tecnologías en los procesos formativos y de gestión. Cuando hablaba de información me refería a eso, a la gestión, porque gran parte de las decisiones que vamos a tener que tomar respecto a costos o eficiencia de los procesos tiene que ver con información que tengamos real y verídica sobre el estado de situación de cada proceso. Si no tenemos eso, difícilmente vamos a poder gestionar una formación tan compleja como es la formación técnica. La implementación y mantenimiento de sistemas de información profesional y laboral a los candidatos. Es un tema que reconocemos, todavía estamos desarrollando en el Senati, porque si bien es cierto nos hemos preocupado ya de la formación, hemos visto sí la necesidad de articular también lo que es la información laboral. Muchos jóvenes no deciden correctamente su carrera si que no conocen el mercado laboral. ¿Quién de nosotros conocía el mercado laboral cuando inició una formación superior? Muy poco, ¿verdad? Igual están ellos, pues. Entonces, es necesario no solamente dar información de las carreras, sino también de las perspectivas de desarrollo del mercado de trabajo. Un ejemplo práctico lo tenemos con los soldadores. Todos los peruanos los tenemos muy claro, porque cuando inició el proceso del boom de la soldadura, por los grandes megaproyectos, los soldadores estaban muy escasos y un soldador ganaba 3 o 4 veces más que un profesional, lo que sea Ulrich en Alemania, ¿no? Un soldador ganaba 8.000, 10.000 soles, ¿no? Un inspector de soldadura ganaba 8.000, 10.000 soles, y un profesional universitario pues empezaba con mucho menos que eso. Entonces eso dio lugar a que muchos jóvenes se interesen en soldadura. Hoy en día no tenemos problemas para captar soldadores, como tampoco hay problemas para captar jóvenes que estudian gastronomía. Pero sin embargo, todavía hay problemas para captar jóvenes que estudien fundición, por ejemplo. Porque cuando ven un video de cómo trabaja la fundición se asustan, ¿no? Cuando ven cómo funcionan las máquinas. Sin embargo, hay un potencial enorme en estas carreras, textiles, ¿no? Artes gráficas. Entonces son temas todavía por desarrollar. Entonces la información profesional y laboral consideramos de suma importancia, reforzarla para que los jóvenes tengan mejores elementos al momento de tomar la decisión. Los jóvenes y los padres de familia, porque cerca del 60%
de los jóvenes que ingresan a estudiar las carreras, bueno, de acuerdo a lo que hemos encuestado, son decididas por los padres, ¿no? O en acuerdo con los padres, mejor dicho, sí voy a estudiar, ¿no? Entonces es muy importante tomar en cuenta eso. Muy bien, y por último, un tema que también se comentó al final, que era la implementación de sistemas de evaluación de la calidad y de medición del impacto. Porque finalmente, todo lo que hacemos tenemos que ver qué resultados han dado finalmente. ¿Y cómo se mide eso? ¿Cuál sería el primer indicador, el mejor indicador de calidad de lo que hacemos? ¿No? Finalmente decimos nosotros que la mejor manera de promover y desarrollar la inclusión social es a través de la inclusión laboral. Porque a través del trabajo la persona podrá desarrollar y realizarse y realizar a su familia. Y por ello contribuir mejor al país. Muchas gracias.